Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Hoy día vamos a hablar con la doctora Diana Centeno, otorrina. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Carlita. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué bueno que aceptaste la invitación. Sí, feliz. Relajadas un sábado. Empecemos por lo primero. ¿Cómo llegaste a relacionarte tanto con niños? La historia viene desde la cuna. Mi papá es pediatra neonatólogo, así que siempre estuve como vinculado con eso. Él era neonatólogo, como dije, y me encantaba ir los sábados a acompañarlo a hacer la visita médica a la neo. Así que la verdad que desde muy chiquitita que estoy vinculada con eso. Y mi residencia fue, te diría que un 80% enfocada en niños. Así que siempre me gustó. Qué bien. ¿Y en qué minuto te hiciste amiga de los dentistas? Buena pregunta. Mira, tengo el momento exacto porque estábamos en pandemia y viste que en pandemia empezamos mucho con todas las cosas online, charlas, uno se metía como a millones de cursos y todo. Y me contacta la Ale Aburto, ¿Ya? ortodoncista, y me dice que ellas estaban haciendo un grupo de estudio y si quería dar una charla de síndrome de respiración oral en niños. Y ahí les di la charla y como que había varias ortodoncistas y me empecé como a vincularme con eso. Y también la que me fue metiendo en esto es Karel Aguilera, fonoaudióloga. Ella me escuchó. Ah, estuvo acá. Aquí, sí. Entonces, ella me fue a ver a una charla que yo di en el Calvo Maquena sobre todo este tema también. Y me empezó a derivar algunos pacientes y me fui como metiendo. Y te diré que lo que más me fue metiendo es el tema de este trabajo que te diría que es 95% o más entre mujeres, porque somos casi todas mujeres. Sí. Y ese trabajo como tan de orfebre que hacemos y ese trabajo como tan integrado entre todas, es como que me fue dando este feedback y este estímulo de decir, ok, estamos yendo hacia un camino final juntas. Y eso fue lo que me fue como metiendo. Y lo otro es que tengo una prima que estudió odontología y se vino a vivir a mi casa. Y ella dormíamos en la misma pieza y se quedaba hasta tarde estudiando. Y tengo 3 primos que son odontólogos. Entonces, nunca me planteé la odontología, pero sí cuando hice la residencia quería hacer algo que fuera pediátrico, que fuera clínico quirúrgico, porque la parte práctica me encanta, y que fuera algo dentro de lo quirúrgico como bien chiquitito. Incluso pensé ser traumatóloga de mano, por ejemplo. Entonces de ahí como que me fui metiendo en todo este tema y bueno, la verdad que es apasionante. Es apasionante. Sí, es apasionante. Sí, es bonito lo que podéis lograr desde los niños chicos. Y me pasa mucho que me han llegado a la consulta niños de, no sé, 5, 4 años y que los papás me dicen, no, es que mira, está operado de amígdalas y adenoides, pero no, sigue respirando por la boca. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué en el fondo mensaje le darías a todos los papás? Porque a lo mejor la mayoría de la gente piensa que es como que ya, lo operamos, listo, se acabó. Bueno, a ver, es una muy buena pregunta. Creo que ojalá todos los padres nos consultaran porque el niño sigue respirando por la boca. Esa es la primera cosa. Creo que no hay mucha concientización en los padres y ojalá esto llegue a ellos también, a los padres o cuidadores, de que respirar por la boca no debe ser. Nos hicieron para comer por la boca y respirar por la nariz. Entonces, ojalá eso fuera como un motivo de consulta de los papás, pero cuando eventualmente está este motivo de consulta o cuando alguno de los especialistas, pediatras, que también no son tantos los que pescan este tema de la respiración oral como algo que hay que considerar y que hay que evaluar,
Una vez que estamos ahí, dentro de los antecedentes quirúrgicos, de la historia clínica y todo, cuando aparece este antecedente de operación de amígdalas y adenoides, que son la causa número 1 de obstrucción mecánica de la vía aérea superior, uno tiene que pensar que puede haber otras causas todavía residuales de obstrucción de la vía aérea superior, y también considerar que el respirar por la boca no es un hábito, no es una costumbre, no es que el niñito se le dio por querer respirar por la boca porque le queda cómodo, no. Hubo algo que su cerebro le dijo, empieza a respirar por la boca, que eso lleva no solamente a respirar por la boca, sino que lleva a ir adoptando en el cuerpo ciertas posturas que buscan respirar mejor. Es decir, es una respuesta secundaria que mi cerebro se da cuenta que yo no estoy respirando bien. Entonces, esto que es respirar por la boca, que queda residual y que viene ya de antes, por todo un mecanismo de compensación, no debe uno dejar a este niño porque compensatoriamente se generó una alteración que sabemos de todo lo que es la musculatura de la cara, que es parte de lo que naturalmente, cuando está bien y la vía aérea está permeable, nos mantiene o nos hace crecer y tener todo este crecimiento maxilofacial. Porque es como un equilibrio entre fuerzas centrífugas y centrípetas, es decir, la lengua nos va ayudando a generar y la musculatura contiene, pero si yo tengo la musculatura como floppy, es como un caballo que tengo con frenos, pero lo suelto y si no está domado se me va a desbocar si yo no tengo una musculatura que contiene. Entonces, lo importante ahí es, y volvemos a lo mismo, este trabajo integral de ver si es que hay otras estructuras desde el punto de vista mecánico que quedan sin resolver, causas funcionales que podríamos meter ahí en la rinitis alérgica, que en una ciudad como Santiago muy contaminada puede ocurrir, y también trabajar este tema de la musculatura de la mano con fonoaudiólogas con especialidad en motricidad orofacial. Sí, porque en el caso de que los niños tengan rinitis alérgica, que en Concepción también se da demasiado, o sea, como que no solo basta con que el niño se tome el remedio, sino que también va los puffs nasales o la limpieza antes de dormir, como que a lo mejor, no sé, como decir a los papás, a ver, el objetivo principal de esto, de este cuadro, es como que él pueda respirar bien por su nariz. Me imagino que van a haber periodos de más alergia que otros, pero en general que tu objetivo como de vida sea que el niño respire por la nariz. Sí. A ver, en el tema de la rinitis alérgica, claro, es entendible que también los papás o los niños, más que todo en la adolescencia, que esto es un temón, la adherencia al tratamiento en la adolescencia, que se adhieran a un tratamiento también eterno. A ver, y pasa mucho. Tienes rinitis alérgica como diagnóstico y para toda tu vida tienes que tomar antialérgico. Uno se aburre, ¿no es cierto? Entonces, yo ahí creo que lo que hay que hacer es siempre una buena historia clínica. Es importante conocer dónde vive el paciente, porque determinados lugares tienen polinizaciones distintas, climas distintos, incluso hay pacientes que en la playa están bien y en la ciudad están mal, o viceversa, pacientes que han llegado a vivir a Chile y que allá estaban muy bien y acá están pésimos, o viceversa. Entonces, partimos de la base en que la rinitis es un diagnóstico clínico, principalmente, en donde la carga genética pesa muchísimo. Si tenemos un papá con alergia, el hijo va a tener una probabilidad de 30%. Y si los dos papás lo son, 70%. Entonces ya partimos con esa base. Porque también pasa de que hay mucho sobrediagnóstico en la rinitis alérgica. Entonces se dan antialérgicos. Y también se dan antialérgicos como si fueran inmunoestimuladores. A ver, te voy a dejar un antialérgico para que no te enfermes en el invierno. Ahora, ¿qué pasa? Es cierto, si tenemos un paciente alérgico y le damos antialérgico para prevenirlo del invierno, es más que todo pensando, o mi forma de pensar, es que si yo tengo un paciente alérgico sin tratamiento, es como un hotel 5 estrellas, esta frase es de mi marido, es un hotel 5 estrellas para que los virus lleguen más fácilmente. Entonces, en ese contexto sí, pero
volvemos a que la base es, entonces, voy a dejarle eternamente a permanencia este antialérgico. ¿Cuál es el objetivo? Y ahí entonces esta carga genética, después determinar si esta rinitis es, qué síntomas son los que manifiestan, porque hay algunos síntomas que son más sistémicos, picazón, estornudo, moco, y otros que son más de obstrucción, de congestión. Entonces, en base a eso, uno va como también pensando a ver qué tratamiento le dejo. Y también ver si es una rinitis leve, moderada o severa, o sea, qué tanto está impactando en su respiración, porque en base a eso también vamos a definir si le damos antialérgico siempre, si le damos en una época puntual. Y ahí viene el tema del test cutáneo, que también se puede ayudar en saber cuáles son los alergenos a los cuales este paciente reacciona, y eso nos puede ayudar como a anticiparnos y planificarnos. Pero el test cutáneo igual negativo no descarta que el paciente sea alérgico, por lo tanto el diagnóstico es clínico. Entonces ahí la conclusión es que tenemos que ir viendo caso a caso y siempre descartar el tema estructural residual, porque la rinitis alérgica no se va a resolver operando. No. Es algo que va a cargar como carga genética para siempre, pero podemos ir haciéndolo como tratamiento conjunto. Y pasa mucho que hay algunos pacientes que, como parte de esta manifestación clínica del examen físico de la rinitis, tienen un crecimiento muy agrandado en los cornetes inferiores, que es por donde pasa el aire, es decir, nosotros la nariz por dentro no va para arriba, esto es estético por decirlo, la cavidad es como un túnel para atrás y ahí están los cornetes inferiores y la respiración va más enfocada en el piso, y ahí están estos cornetes. Entonces, cuando por la alergia están demasiado grandes y no logramos bajarlos farmacológicamente, a veces ahí hay que ayudarse con alguna técnica quirúrgica para poder ayudar al paciente. No vamos a resolver la alergia, pero vamos a resolver la consecuencia que está generando esta alergia y que no logramos corregirla farmacológicamente. Claro. Y porque ahí, bueno, ahí para poder establecer, porque al final el hipotético caso que el niño tenga, o adulto, no sé, tenga alergia, pero aparte de eso los cornetes gigantes, jamás se va a resolver el tema, pues si no achicáis los cornetes. Sí, sí. También está el tema de que los cornetes vuelven a crecer. Eso es lo que se escucha muchas veces. Es bien relativo y depende de nuevo de la carga genética, de la exposición ambiental, en que si esos cornetes o la carga es muy alta, posiblemente estos cornetes sigan teniendo esta tendencia de inflamación crónica, pero en general es un procedimiento que costo-beneficio es súper bueno, porque es una cirugía, es en pabellón, sí, pero es una cirugía que no es dolorosa, no tiene riesgo de sangrado, es un postoperatorio súper amigable. Ahora, es raro que yo meta a un paciente a pabellón solo por los cornetes, salvo que tenga de verdad objetivado así una alteración bien importante. En general es parte de las amígdalas, las adenoides, o, como decías tú, un paciente que ya fue operado, que no resuelve farmacológicamente, que descartamos otras causas de mala respiración y llegamos a este procedimiento. Es un procedimiento bien simple, la verdad. Como alternativa a... Como alternativa, incluso hay muchos artículos ahora que han mostrado la mejoría en el resultado final, y que pasa también que pasamos por alto los cornetes. Y eso es algo que yo trato de trabajar muchísimo con los residentes, porque primero que se van directo a las amígdalas, ¿no es cierto? O a las adenoides, que es lo que nos enseñaron. Pero puede que pasen por alto la nariz, y la nariz es la primera etapa, o sea, el primer lugar topográficamente donde el aire entra. Y no solo eso, sino que también abordando todo este tema, que es en lo que trabajamos en conjunto, que es este crecimiento maxilofacial guiado que estamos haciendo, no consideran la boca, la lengua, el paladar. No, eso es del dentista, el ortodoncista. Entonces, eso es algo que hay que considerarlo de forma como general. Y lo otro
Entonces estos resultados han mostrado que muchas veces agregando a las amígdalas y a las adenoides, cuando está evidenciado que esas son las causas, achicando los cornetes los resultados son mucho mejores. Ahora, si uno quisiera como objetivar si realmente estos cornetes, porque uno los ve y es bien subjetivo el tema, ¿ya? Es como la clasificación de las amígdalas, que uno sabe las clasificaciones, bla, bla, bla. Los cornetes también hay ciertos grados, pero es subjetivo. Yo puedo decir que están agrandados un poquito y el otro lado puede decir tan gigante o el otro lado nada. Entonces existe un examen que nos ayuda a poder objetivar qué tanta resistencia están generando al paso de aire. Entonces, normalmente nosotros tenemos una resistencia, no es que el aire entra para adentro. El aire entra como controlado por todas las válvulas que tenemos y todo, pero este examen nos mide si es que esta resistencia está aumentada patológicamente. Y eso nos determina si es que esta obstrucción es mecánica, es decir, una piedra en el camino, o es más funcional relacionada con la alergia, por ejemplo. Y si hay un cambio, porque se pone un puff como para hacer reaccionar a estos cornetes, si esta resistencia que estaba alterada mejora en un 40% después de este puff que achica los cornetes, eso es un plus para decir este paciente va a mejorar con la cirugía. Claro. Entonces, eso ha ido avanzando. Y lo bueno es que antes no se hacían rinomanometrías en niños, porque necesitas una máscara especial, entonces se hacían con los de adultos, pero había muchos falsos negativos, falsos positivos por fuga. Entonces hay lugares en que yo he ido como tratando de conversar para que tengan estas máscaras pediátricas, y lo otro es que lo confunden con otro examen, que es la rinometría acústica, pero ese examen lo que hace es medir área, no resistencia, y nosotros lo que queremos saber es funcionalmente cómo está ese paciente. Así que eso se ha avanzado muchísimo, la verdad. Uno puede trabajar e ir objetivando y que no todo sea como tan subjetivo. ¿Y cómo lo hacemos en el caso, lo que hablábamos delante, de los niños de 3 a 5 años, en la que tú decías que, claro, es el periodo en que el sistema inmune está como en su máximo esplendor y en general hay muchos niños que tienen como un sobrecrecimiento de las amígdalas, un sobrecrecimiento de las adenoides? ¿En qué momento sacar o no sacar? La típica, no, es que, no sé, yo pienso que a lo mejor, ¿qué pasaría? ¿Qué viene primero? Si la expansión, en estos casos, la expansión del paladar o la extracción de las amígdalas, ¿cómo se prueba, cómo se parte? Estuve hablando el otro día con la abuela de una paciente y ella es pediatra. ¿Ya? Entonces, mi paciente está con un disyuntor y tiene las amígdalas de este porte, entonces gigante, ella ya tiene como 8 años, sí. Entonces me decía, pucha, yo no sé si quiero que se las saquen todas, porque igual están ahí por algo y que sirven, y bueno, le dije, yo probemos expandiendo. Exacto. Y veamos. Y veamos. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Porque yo en el fondo se lo dije, mira, yo no tengo como sustento científico para decirte que esto va a funcionar. Pero sé que ha funcionado en otros casos, entonces, no sé. Sí. Pucha, lo que me contás tiene muchísimas aristas y podríamos hablar una hora seguida, pero primero que está bien lo que hiciste, creo, en el sentido de que cada paciente o cada padre es distinto, ¿no es cierto? Entonces, si uno le plantea al paciente una conducta que el paciente no está convencido, ese paciente va a cerrar la puerta y se va y no vuelve más. Por lo tanto, creo que ir como conversando, ir intentando, ir hablando de los impactos, de las consecuencias que tiene todo esto, es importante hasta que el paciente se deje relajar en tus manos. Entonces, creo que es una idea buena desde el punto de vista de enganche con el paciente para ayudarlo, obviamente, ese es el objetivo. Sí. Segundo, que esto que conversamos de por qué se genera este esplendor. Bueno, todos tenemos, cuando somos chicos, amígdalas y adenoides como tenemos apéndice, que es lo que te decía recién. Incluso son como el mismo tipo de tejido, porque son tejido linfoide, pero las amígdalas y las adenoides y otro tipo de amígdalas que hay dando vuelta, como la de las tubarias, la lingual,
son tejidos de defensa en la parte respiratoria y el apéndice en la parte digestiva. Cuando tienen indicación de sacarlos, porque están molestando desde el punto de vista respiratorio, infecciones, hay que sacarlo. ¿Hay edades para eso? No, hay indicaciones quirúrgicas, ¿ya? Si yo tengo un paciente que nosotros objetivamos que el problema que tiene para respirar, o que antes a nosotros nos enseñaban que si el paciente no ronca, no hace apneas, no hay que operarlo. Eso mismo me ha pasado con varios pacientes que yo los mando al otorrino y que le dicen, ¿ronca? No, no ronca. No, entonces no hay que operar. Y así como, Sí. ya, yo tampoco soy especialista, pero Sí. tú le miráis la amígdala y decís, Sí. chuta. Entonces ahí hay que abrir un poco la mente, hay que pensar que no es solamente la manifestación de obstrucción de la vía aérea que afecta todo este crecimiento maxilofacial, el ronquido o las pausas respiratorias, que ya es cuando llega a un punto, un clímax, no son la única forma de manifestar la obstrucción, porque como habíamos dicho recién, el paciente empieza a buscar formas de compensar. Entonces empieza a buscar a respirar por la boca y eso empieza a generar un montón de alteraciones. Y lo que hay que considerar también es analizar cómo es el sueño de ese paciente. Hacer polisomnografía, que es como el gold standard para evaluar si hay obstrucción de la vía aérea, si este sueño está alterado por una obstrucción de la vía aérea, si baja el oxígeno. La verdad que en Sudamérica el acceso es bien limitado para hacer ese examen. Pero yo les hago un registro del sueño, tengo como lo he ido armando yo, no tiene un sustento científico, pero me ha ido resultando, lo he ido modificando, le hago hacer ciertas maniobras a los papás, lo complemento con el Roncolab, que es esta herramienta, una app que nos permite como registrar el ruido, pero yo le hago un registro con video en donde veo también la postura, veo muchas veces la hiperextensión de la cabeza, que eso lo que hace es simplemente buscar alinear la vía aérea. Si el paciente hace como movimientos masticatorios, no necesariamente el rechinamiento, sino cuando tú ves que el paciente hace así o mueve, es porque está buscando formas de modificar su vía aérea para poder respirar. Y para llegar a tu pregunta que tú me decías de si la expansión del paladar ayuda, no es que eso, creo yo, va a hacer que directamente vaya a bajar el tamaño de las amígdalas y las adenoides, sino que con esta expansión tú estás buscando, por un lado, tener espacio para que los dientes empiecen a bajar y no haya que sacar dientes como se hacía antes, pero por otro lado nos va a ampliar el piso nasal. Porque si yo tengo este paladar así y amplío el piso, también aumenta el espacio en la cavidad nasal y eso yo creo que va a potenciar que pueda respirar más y por ende ese tejido de adenoides va a tener menos impacto o las amígdalas de este aire que entra por la boca y que no tiene todas las características de un aire que entra por la nariz. Entonces, ¿en qué momento, cuál es el timing de hacer esto? Yo creo que caso a caso, pero posiblemente un paciente que tú expandas y que tenga unas adenoides o amígdalas evidentemente grandes, posiblemente tu resultado mientras hagas la expansión va a ser positivo, pero no sabemos qué va a pasar más a largo plazo. Sí. Más que todo cuando estamos hablando de niños ya todavía con maxilares que no están osificados, en etapa B, C. Sabemos que ese paciente, si nosotros lo soltamos y persiste con una obstrucción de la vía aérea, volvemos a lo mismo. Sí, te encuentro toda la razón. ¿Y no sé si consejo es la palabra, pero qué le dirías tú a los papás para que pudieran tomar conciencia o pudieran, no tomar conciencia, pudieran como ver en su casa el momento en que tú dices, ya sabes que lo voy a llevar al otorrino? ¿Qué tienen que tener ellos como red flags para decir, chuta, sabes que yo creo que a lo mejor no está respirando bien? Bueno, como había dicho hace un rato, respirar por la boca o estar con la boca, porque no hablemos de respirar, porque en general yo creo que cuando uno está con la boca abierta igual entra aire por la nariz, o sea, hablemos más de respiración mixta. Pero todo este boom de la respiración oral, de la lengua, respirar por la boca no es lo normal.
tú me estás escuchando, estás en reposo y estás con tu boca cerrada. Eso es lo natural. Entonces, si yo tengo un niño que está frecuentemente, y esto solamente mirándolo, prestándole un poco más de atención dirigidamente, un niño que está con su boca abierta, con sus labios separados, de manera habitual, frecuente en el día y en la noche, sin considerar que esté con un resfrío, con una crisis de alergia, obviamente, eso ya es una banderita roja, que hay que decir, ¿por qué está respirando por la boca? Algo pasa. Segundo, si es que hay ronquido. Si es que hay ronquido, el ronquido habla de que hay una obstrucción de la vía aérea. O sea, el ronquido es un fenómeno acústico que nos habla de que la vía aérea está obstruida en mayor o menor medida. Estos síntomas no tienen que estar juntos, puede ser uno o el otro. El bruxismo, que tanto se habla y que antes nos decían que estaba relacionado con la etapa de cambios de dientes, y ahora se sabe que tiene que ver más con las pantallas, antes de dormir, el consumo de azúcares, pero también es un movimiento como compensatorio o una forma en que el sistema activa de nuevo el cerebro para que uno se despierte, superficialice su sueño y vuelva a respirar. Entonces, bruxismo, movimientos como de estar masticando en la noche también, un niñito que se haga pis en la noche, o que se despierte muchas veces, que tenga sueños muy inquietos, que duerma acá y amanezca acá con las sábanas todas dadas vuelta. Eso habla de que es un niño que está con un sueño más superficial. ¿Y por qué es importante que duerman profundamente y que duerman sus promedios de 8 horas dependiendo? Porque ahí es donde se libera hormona de crecimiento, vitamina D, se genera todo lo que es el desarrollo cognitivo. Entonces eso es muy importante. Esas son, creo, y lo otro, también este boom de que tenemos de diagnóstico de trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Todo esto tiene que ser analizado de forma conjunta, es decir, no es que si yo tengo un niño con hiperactividad, la causa es esa, le voy a sacar las amígdalas, ¿no es cierto? Pero está comprobado que hay una asociación como del 30% de niños que son hiperactivos y se descubre que tienen la obstrucción de la vía aérea. Es decir, niños con mucha hiperactividad uno tiene que revisar la vía aérea, porque en un niño la forma de manifestar cuando ellos no duermen bien por un tema de inmadurez cerebral no es estar con sueño como estamos nosotros, sino esta hiperactividad. Entonces esa es otra cosa. Ahora, no es que liberando la vía aérea esa hiperactividad déficit atencional se va a ir. El TDAH es multifactorial en sus causas. Pero por último va a dormir mejor. Pero va a dormir mejor, que es y quizás va a responder mejor a totalmente. todo. Exacto. Claro. O sea, ahí también sería importante educar a todos los que tienen relación con los niños que no sean los papás. La profesora, la tía del jardín, los cuidadores en la casa o en otro lado. Sí, yo creo que me encanta esto porque creo que el objetivo que tenemos es como llegar a distintos públicos, por decirlo, desde la casa hacia afuera, como tú dices, a la cuidadora, a los papás, la vida de los niños en el jardín, muchos duermen siestas ahí, por lo tanto eso también nos ayuda, las profesoras pueden ir viendo todo esto. Y después más allá en lo que son los cuidadores de la salud, desde el pediatra que tiene que tomar conciencia de esto, el odontopediatra tiene que tomar conciencia de eso, y todas estas especialidades, si es que el paciente tiene un problema de conducta y lo mandan a la psicóloga o el neurólogo, y de ahí vamos ampliando todo esto, la fonoaudióloga del lenguaje. Claro. También nos pasa mucho, que son niños que están eternamente con terapia fonoaudiológica por el lenguaje, pero en realidad el niño tiene algo más que el lenguaje meramente. Entonces, yo creo que eso es como partir por casa, como siempre. Sí, toda la razón. Bueno, muchas gracias por venir. Podríamos seguir horas hablando. Feliz, pero no se puede.